continuamos con Sebastián Arango, que nos va a hablar sobre los fundamentos del análisis bayesiano usando PyMC3 y TensorFlow Probability. Por favor, démosle un gran aplauso a Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias, comunidad SciPy. Mi nombre es Sebastián Arango y quiero compartirles un poco sobre fundamentos de análisis bayesiano y algunas herramientas del ecosistema Python que nos pueden ayudar cuando estemos desarrollando soluciones en este tipo de proyectos. Les cuento un poco acerca de mí. Soy ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia. Actualmente me encuentro cursando mi maestría en Ingeniería de Software en la Universidad EAFIT y profesionalmente me desempeño también como líder de Data Science en Experimentality, una compañía basada en la ciudad de Medellín con un alto componente de innovación en soluciones de software. Les hago una previa introducción, un pequeño abrebocas sobre la importancia de la estadística y la probabilidad en todo el ecosistema del Machine Learning y análisis computacional. Primero que todo, es importante tener en cuenta que todo modelo de Machine Learning o Deep Learning trae intrínseco el uso de la estadística. Puede ser directamente en el modelado, puede ser directamente al utilizar algunas métricas o algoritmos de evaluación, pero siempre está el componente de probabilidad y estadística inmerso en el contexto del Machine Learning. Ahora, las librerías y frameworks que utilizamos para estos propósitos usualmente generan capas de alto nivel para que para el usuario sea más fácil manipular las herramientas. ¿Qué trae esto consigo? Que entonces nosotros solemos trabajar con las suposiciones que hace la librería, que hace el framework o que hace el software sobre nuestros modelos o sobre nuestra data. Por ejemplo, ¿qué suele asumirse algunas veces de forma hasta riesgosa? Suele asumirse, por ejemplo, si se utiliza el algoritmo de Naive Bayes, que las variables son estadísticamente independientes. Al utilizar la regresión lineal, que es, por decirlo así, el pan de cada día de los econometristas, muchas veces no se tiene en cuenta que se está suponiendo el uso de una distribución gaussiana sobre la data. Al utilizar la métrica Mean Squared Error, realmente lo que se está asumiendo es que el modelo es homocedástico, es decir, la evaluación conserva de forma constante la varianza. Y lo mismo pasa con el coeficiente de correlación de Pearson, que además de ser paramétrico, carga consigo con condiciones de linealidad y homocedasticidad. Entonces, la primera invitación es importante tomarse el tiempo de aprender estadística correctamente, porque esto de verdad puede hacer la diferencia, o puede que no, pero vale la pena saberlo. Empiezo hablando un poco sobre análisis bayesiano en general. Viene derivado de toda la producción matemática de este señor Thomas Bayes, que vivió por allá en el siglo XVIII, y digamos es una de las principales aproximaciones al modelamiento probabilístico, y digo una porque realmente no es la única. Su forma de asumir el razonamiento es muy cercana a la forma de pensar que tenemos por naturaleza nosotros los humanos. Tiene una ventaja muy grande, una riqueza muy grande, y es que permite cuantificar la incertidumbre, que es algo que no todas las corrientes de análisis o modelado probabilístico permiten hacer. Se preocupa por las suposiciones iniciales en un sistema o modelo. No todos los tipos de modelado permiten hacer esto también. Y asume que existe un conocimiento previo sobre cualquier evento que tengamos en nuestro sistema o modelo, pero que esta distribución de probabilidad puede ser también modificada por la evidencia, que si lo pensamos es muy similar a cómo pensamos nosotros. Primero asumimos, luego llega la evidencia, luego replanteamos nuestro pensamiento. Una breve comparación entre las dos principales corrientes en el modelado probabilístico, que son la corriente bayesiana y la corriente frecuentista o clásica. El modelado bayesiano es realmente más intuitivo, aunque se usa mucho menos, y realmente en la implementación de muchos de nuestros modelos de Machine Learning o modelos estadísticos se ve mucho más el enfoque frecuentista. Este asume que los parámetros, aquí denotados por un vector θ, son fijos pero son desconocidos para nosotros, mientras que la data o la evidencia sí es conocida. Resume todo el conocimiento que se tiene acerca de estos parámetros mediante la distribución posterior de los parámetros, es decir, la densidad de probabilidad
de los parámetros dada la evidencia y muchas veces se mide como estimador de punto con el máximo a posteriori o máximo a posteriori. Utiliza como medida de incertidumbre los intervalos de credibilidad, que realmente sí le asocian la incertidumbre al parámetro z. Por su parte, el enfoque frecuentista es mucho menos intuitivo, aunque realmente es el que más se usa. No se consideran los parámetros como variables aleatorias, sino que de verdad se considera como si ya se conocieran. Mientras que la data se considera como un desconocido, como algo que apenas se va a generar a partir del modelo. Si lo pensamos bien, esto es inclusive hasta contraintuitivo, pero aún así se usa bastante. Explica la generación de la data o de la evidencia a partir de su función de likelihood o similitud, que si ven es una probabilidad condicional, pero con los parámetros inversos, es decir, asume la data dado los parámetros, en contraste con el enfoque bayesiano. Y utiliza, o digamos, cuantifica su incertidumbre mediante intervalos de confianza, que si nos vamos a la definición estricta, no le asignan como tal la incertidumbre al parámetro, sino al intervalo per se. Entonces, aquí un breve recuento de lo que son algunas reglas básicas de la probabilidad para lo que viene. Están la regla de la unión, la probabilidad de una unión, la probabilidad conjunta, la probabilidad marginal, que básicamente viene siendo una posible representación de un modelo de probabilidad a priori, y una probabilidad condicional, que hace más referencia a cómo queda una probabilidad a posteriori. Y, digamos, operando con este conjunto de ecuaciones, este conjunto de planteamientos desde la estadística, se formula uno de los teoremas más usados en el contexto matemático, que es el teorema de Bayes. Muy brevemente, lo que nos permite relacionar una función que denominamos posterior para los parámetros y nos la relaciona diciéndonos que está directamente relacionada con el producto de la función de likelihood con el prior, siendo el prior lo que nosotros asumimos de nuestros parámetros antes de conocer la evidencia. Y está normalizado por un factor de normalización que es el que permite que esta distribución de probabilidad posterior esté ubicada entre valores 0 y 1. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, primero a concluir un poco. Al enfoque bayesiano lo que le interesa realmente es la distribución posterior, mientras que al enfoque frecuentista le interesa es el likelihood. Es decir, se pierden los detalles de las suposiciones previas que se hacen respecto a los parámetros. ¿Qué otra cosa interesante pasa? El factor de normalización, dependiendo del tipo de variable aleatoria, si es discreta o continua, puede ser una suma o una integral. ¿Qué pasa con esto? De hecho, ayer lo veíamos en alguno de los talleres. Muchas veces es muy difícil calcular de forma analítica algunas integrales o algunas operaciones matemáticas que pueden aparecer, sobre todo cuando el espacio de parámetros o el espacio de hipótesis, digamos, crece bastante y usualmente no tenemos un modelo con uno o dos parámetros solamente. Entonces, aquí es donde se empieza a considerar el uso de modelos computacionales o métodos computacionales para sobrellevar, digamos, como esta dificultad. Hay muchos métodos computacionales, aquí es solo por mencionar algunos, y sobre todo algunos de los que se utilizan de forma más común en el área de la estadística. Está la inferencia variacional, que provee unas soluciones más exactas y con una aproximación más analítica, pero que resuelven su problema de optimización de forma local. Están los algoritmos de Monte Carlo, que son algoritmos de muestreo, arrojan un montón de muestras tratando de aproximar una función, pero Monte Carlo como tal arroja muestras estadísticamente independientes, es decir, no hay autocorrelación entre ellas. Por su parte, una nueva generación de algoritmos de Monte Carlo, llamados algoritmos de cadena de Markov de Monte Carlo, sí se enfocan en esto un poco. Entonces, no solo generan las muestras, sino que además las cadenas de Markov permiten que el estado previo de un valor que se arroje incida en el valor posterior de otro valor nuevo. Y ya luego esto se controla internamente pues, a partir del algoritmo para evitar que la autocorrelación absorba mucha de la generalización del modelo. Algunos ejemplos son, y los más conocidos serían el algoritmo Metropolis-Hastings, el sampleo de Gibbs, Hamiltonian Monte Carlo, entre muchos otros. Muy bien, entonces empezando a hablar un poco sobre programación probabilística, hay dos herramientas
que personalmente desde mi experiencia he encontrado muy útiles para trabajar en Python con este tipo de modelos, y son PyMC3 y TensorFlow Probability. Ambas me parece a mí que son las que están liderando esto en términos de open source y Python. Empecemos con TensorFlow Probability. Es una librería para modelamiento probabilístico que está escrita en TensorFlow. Soporta, por lo tanto, pues muchas de las características principales de TensorFlow. Por ejemplo, soporta la ejecución en eager mode, aceleración de hardware, diferenciación automática, vectorización, broadcasting, etc. Y está dividida por dos bloques a nivel de componente, que son, a nivel bajo, maneja todo lo que son las distribuciones y los bijectors. Las distribuciones se encargan principalmente de gestionar todo lo que son distribuciones de variables aleatorias o variables determinísticas, todos los modelos de probabilidad ya conocidos, etc. Y los bijectors son como tal transformaciones o funciones que se pueden aplicar sobre estas distribuciones, digamos, como para efectuar operaciones más complejas. Y en alto nivel tenemos ya bloques como lo son el Markov Chain Monte Carlo, las capas probabilísticas. Los que han trabajado con TensorFlow saben que usualmente uno, por ejemplo, uno puede poner tf.dense, digamos las capas dense, etc. Aquí existen cosas como capas variational dense o probabilistic dense, que ya traen muchos componentes incorporados de cálculo probabilístico. Trae series de tiempo estructurales y un metamodelo un metalenguaje modelado para probabilidad llamado Edward2, que hace parte también del ecosistema TensorFlow. Por su parte, Theano es una librería también para modelamiento probabilístico, pero, PyMC3 corre directamente sobre Theano. También tiene un muy buen soporte para algoritmos de cadena de Markov de Monte Carlo, para inferencia variacional, etc. Trae también muchísimos métodos y atributos. Tiene una interfaz de Python muy fácil de usar. O sea, la gran ventaja, me parece a mí, de este proyecto es que permite desplegar modelos probabilísticos con una velocidad impresionante y tiene la practicidad de que define los modelos como contextos, digamos como context managers en Python, o sea que es muy fácil recurrir a modelos ya creados a lo largo del código. Les voy a mostrar brevemente un ejemplo que tenía preparado, pero igual va a ser muy por encima. Este ejemplo hace referencia a una regresión lineal bayesiana, en la que simplemente tenemos una variable y que modelamos como una distribución normal con parámetros mu y sigma, y a la cual como tal la modelamos de la siguiente forma. El mu, o el valor esperado, va a ser la forma que es más común para nosotros de regresión lineal, que es un parámetro alfa más un parámetro dependiente beta por una data x. Aquí está pues especificado cuál es como el modelo probabilístico, pero en general lo que se pretende establecer aquí es que las variables que definen nuestro modelo, que serían alfa, beta y sigma, se modelan como variables probabilísticas, es decir, como variables aleatorias y no como puntos certeros. Bueno, entonces aquí simplemente, este código se lo voy a compartir de todas formas. Aquí está la facilidad que tiene también, por ejemplo, desde Google Colab de importar TensorFlow Probability, PyMC3, etc. Bueno, aquí tenemos, no les voy a mostrar todavía cómo, pero aquí tenemos un dataset que es autogenerado con todos los métodos random de NumPy. Esto no viene de ningún dataset, esto no viene de ningún otro archivo, esto está generado aquí in situ. Entonces, empezando con PyMC3, veamos lo sencillo realmente que es modelar o definir un modelo. Aquí podemos ver que los parámetros que dijimos que iban a ser variables aleatorias, simplemente con invocar la distribución respectiva ya podemos especificarlos. Y como tal, como este modelado implica simplemente plasmar el conocimiento previo o las suposiciones que yo hago, no tienen que ser correctos. Yo defino qué densidad de probabilidad tienen estas variables y qué parámetros creo yo que pueden ser pertinentes. Entonces, yo particularmente quise definir alfa como una normal con media 0 y sigma de 10, lo mismo beta, y un sigma uniforme entre 0 y 1. Una vez definido este modelo, vean que esta palabra clave de Python with nos permite manejar esto como un context manager de Python, es decir, ya el modelo puede ser llamado de esta forma a lo largo del código.
Y entonces podemos hallar estimadores puntuales como el maximum a posteriori, o como nos interesa más en modelamiento bayesiano, en samplear muestras de la distribución posterior para hacer, digamos, ya como análisis más complejos. Por ejemplo, aquí vemos que se utiliza el Hamiltonian en Monte Carlo, pero se podría utilizar cualquier otro. Él se encarga de hacer toda la gestión computacional y veamos que, por ejemplo, al hacer el cálculo nos devuelve que ya para alfa el valor esperado es cerca de 1, para beta cerca de 1.5 y para sigma cerca de 1 también, que realmente no se parece tanto a nuestra creencia inicial. Pero, bueno, porque nuestra creencia inicial era que, por ejemplo, los valores esperados eran 0 alfa, 0 beta y 0.5 sigma, es lo que debería ser. Pero si nos devolvemos al conjunto que se generó artificialmente, vean los parámetros verdaderos para alfa, sigma y beta, 1, 1 y 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien yo genero las variables aleatorias y yo defino parámetros iniciales para estas, realmente la ventaja que tiene calcular métricas o densidades a posteriori es que mis parámetros se van a ir redefiniendo en tanto yo incluya data. Y eso es un paradigma muy importante porque si lo analizamos desde el punto de vista de Machine Learning, por ejemplo, es muy similar a lo que se hace. Se tiene data que utilizamos para entrenar modelos y los modelos se reparametrizan durante el entrenamiento con base en la evidencia que le aportamos. Entonces, en este caso es algo muy sencillo, realmente es una regresión lineal de carácter bayesiano básica, pero por ejemplo en las redes neuronales podríamos pensar en qué tal si convertimos la matriz de pesos W en una variable aleatoria, por decir algo, y empezamos a jugar más con la incertidumbre, porque realmente como se hace el Machine Learning hoy en día, no tiene en cuenta la incertidumbre y después, para determinar intervalos de confianza, etcétera, muchas veces no se toman las medidas adecuadas. Entonces, por un lado, mostrarles qué tan simple puede ser efectuar esto utilizando una librería como PyMC3. Con TensorFlow Probability se puede hacer también exactamente lo mismo. Bueno, inclusive, estas gráficas sí las saqué yo. Estos son los priors que teníamos, vean, unas normales abiertas, una uniforme, y así es como quedaron los posterior, que es ya lo que realmente nos interesa de los parámetros. Mucho más cerrados, de hecho ya ni siquiera tanto con forma de normal, sino más un estilo como log normal, y con los valores, digamos como con los estimadores un poco más orientados a la realidad, al dataset real. La misma librería permite graficar las distribuciones, los intervalos de credibilidad, los puntos clave, etc. Y bueno, realmente con TensorFlow Probability se puede hacer también exactamente lo mismo. Tiene algunas diferencias de sintaxis que lo hacen un poquito más complejo o tener una curva de aprendizaje un tanto más elongada, pero es también muy manejable. Realmente aquí no se definen context managers, sino que se definen como funciones las densidades de probabilidad, por ejemplo la posterior, que es la que nos interesa. Pero vean que, por ejemplo, el modelado de las variables aleatorias es muy similar, simplemente desde el módulo TensorFlow Distributions de la librería de TensorFlow Probability se pueden incorporar sin ningún problema y hay muchos tipos también. Aquí, como pueden ver, TensorFlow Probability sí tiene eso, involucra muchos más pasos intermedios porque define muchas cosas a nivel tensorial. Es decir, aunque se encarga mucho a nivel de vectorización y broadcasting, exige que uno haga operaciones o transformaciones previas a los datos para poderlos manejar y por eso también ofrece su módulo Bijectors que lo vimos hace un rato. Bueno, entonces ya uno puede definir sus funciones de evaluación, también tiene métodos como el Hamiltonian en Monte Carlo. Aquí lo tenía. Bueno, entonces aquí por ejemplo vemos que se utiliza el Hamiltonian en Monte Carlo, pero aquí obviamente tiene muchos más parámetros requeridos que en PyMC3, pero bueno, es cuestión de facilidad también. Y me genera también de todos modos un conjunto de estimadores. Con este código igual pueden revisar mucho del estado de lo que se puede hacer con ambas herramientas. Pero entonces, bueno, como para ir concluyendo, primero, no tener miedo de utilizar el enfoque bayesiano. Yo sé que muchas librerías vienen ya incluso por defecto utilizando algunos
algunos parámetros o algunos contextos más frecuentistas, pero siempre va a ser muy buena práctica cuantificar la incertidumbre, sobre todo cuando estamos trabajando en sectores de la industria o de la ciencia tan críticos como lo son healthcare, como lo son energía y demás, en las cuales tenemos que estar dispuestos a entender no solo cómo se comporta un sistema cuando acierta, sino también cuando no acierta y qué tanto estamos dispuestos a equivocarnos. Por ejemplo, en finanzas también se ve mucho que a un econometrista no le interesa solo saber cuánto va a crecer digamos, su rentabilidad, sino también le interesa, por ejemplo, conocer su VAR, su Value at Risk, o algún otro tipo de valores que le permitan no solo ganar, sino también no perder. A nivel de las herramientas, en términos de simplicidad, y en tanto la vayan explorando, puede ser muy evidente que PyMC3 tiene una simpleza para ejecutar impresionante, y digamos que para un prototipado rápido puede ser una herramienta muy conveniente. En términos de control, vimos también que TensorFlow Probability tiene un montón de controles internos para cada función. Y eso le permite a uno mucho control y mucha manejabilidad, pero también se vuelve un poquito complejo a la hora de manejarlo. Entonces, a la hora de utilizar TensorFlow Probability, es importante estudiar como tal la parametrización y la documentación de las librerías. En términos de soporte, bueno, pues TensorFlow Probability está directamente ligado con el proyecto core de TensorFlow, por lo tanto tiene muy buen soporte, está también, digamos, apoyado por Google, entonces tiene esa ventaja por ese lado. Y en términos de capacidad de cómputo, también TensorFlow Probability tiene la ventaja de que la definición de operaciones vectorizadas y el manejo como tal tensorial que hace como tal TensorFlow Core y TensorFlow Probability es muy bueno. Y eso es todo por esta charla. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Sebastián. ¿Preguntas? Hey, muchas gracias, muy bacano. Una pregunta pues que me surge varias veces, o sea, yo siento que uno ve las presentaciones así y uno empieza a leer y uno dice, hey, esto definitivamente es muy bacano, como que quisiera usarlo, pero uno se pone como a aprender y después se da cuenta de que hay como un gap gigante entre como lo que uno quiere llegar y cómo llegar allá. Entonces, ¿cómo crees que se puede solucionar este asunto de que de verdad es mucho más difícil entrar a este tipo como de empezar a usar este tipo de técnicas no sé, siento que hay más complejidad teórica ahí y que todavía no es como tan... Eso es correcto. Digamos lo que hablamos ahorita al principio, muchos de los frameworks, muchas de las librerías, antes tratan de ayudarle al usuario abstrayendo muchos factores. Entonces, muchas veces vemos que el framework o la librería asumen o predefinen un montón de cosas en sus métodos, de forma que el usuario no se tenga que preocupar por eso, y eso permite una mayor velocidad de generación y de deploy. ¿Qué es lo que pasa? Particularmente aspectos como este aún tienen un background académico relativamente pesado, y por ejemplo, yo en lo personal tuve que devorarme varios libros de modelamiento probabilístico, etcétera. Es decir, no es como tan straightforward como algunas otras tendencias. Y sobre todo porque, pues mira que realmente son dos herramientas que yo considero que son de las principales, pero realmente no se ven muchas. Y digamos, para uno documentarse en temas funcionales, en estos temas, tendría que recurrir también a documentaciones de otras herramientas como R, como Stan, como Stata. Entonces, o sea, es como ir cogiendo pedazos de varias partes, pero este par de librerías en particular me parece que están haciendo un esfuerzo muy grande en llevar como tal estas capacidades de análisis bayesiano o de un análisis con un poco más de rigor matemático al mismo público que utiliza, por ejemplo, otro tipo de herramientas de Machine Learning que ya están mucho más democratizadas. Es cuestión por parte de uno de ponerse las pilas a estudiar y entender el fundamento teórico para poder entender la parametrización de las librerías y también esperar cómo sigue el desarrollo de este tipo de herramientas.
¿Alguna otra pregunta? Una duda. ¿Existe la posibilidad de comunicación entre estos dos módulos? Es decir, las estructuras de datos de TensorFlow. ¿Hay alguna forma en que las pueda convertir para que PyMC3 logre darme como información entre ellos, comunicarlas y así aumentar, no sé, tomar las ventajas de un módulo con respecto al otro? Sí, de hecho se puede ver también que como cada uno maneja sus módulos de distribuciones y demás independientes, entonces casi que se convierten en componentes aparte. No es que expongan muchas interfaces entre sí, pero la obvia como tal sería recurrir a herramientas como NumPy, ¿cierto? Que lo que hace es que simplemente, si yo codifico mis datos como NumPy, por ejemplo, la data que yo generé fue la data que yo le metí a ambas librerías y estaba como tal en NumPy, entonces como me recibe en ese formato, tanto PyMC3 como TensorFlow Probability, yo lo que puedo hacer es importar la data como arreglos de NumPy o como matrices de NumPy y asimismo exportársela a los otros módulos porque tienen, digamos, como esa universalidad de leerlo. Puede que si yo tenga tensores de TensorFlow como tal definidos, no se los pueda pasar como parámetro una función de PyMC3, pero si yo esquematizo todo y lo generalizo como en arreglos de NumPy, puedo estar comunicando datos entre ellos sin ningún problema. Además, ahí vimos también que, por ejemplo, los modelos de PyMC3 pueden ser recurrentes, se pueden llamar a lo largo del código, entonces yo fácilmente, si ya estoy en una ejecución de TensorFlow Probability, puedo llamar también un modelo de PyMC3 sin ningún problema. Yo quería aportar ahí algo. PyMC4, que no ha salido, está encima de TensorFlow Probability. Entonces, eso más o menos va a ser como una abstracción encima de eso. Sí. Entonces, los desarrolladores de PyMC3 ya no les toca implementar los métodos bajo nivel, pero entonces ahí la comunicación con TensorFlow va a ser directa. Correcto. Lo que pasa con PyMC3 es que como sigue estando sobre Theano, y como algunos de ustedes ya sabrán, el proyecto Theano como tal se hizo a un lado, es decir, Theano como tal ya no está siendo soportado, sino que solo los componentes que se usan para PyMC3 los está manejando directamente el equipo de PyMC3. Entonces, obviamente, el upgrade a PyMC4 tuvo también ese componente de forma muy estratégica, porque trató no solo de intercomunicar los dos módulos, sino que además quiso quitarse cierta dependencia del proyecto Theano, que hoy por hoy no está tan mantenido como el proyecto TensorFlow. Pero tienes toda la razón, sí. Y sería pues un logro muy interesante a la hora de mezclar los dos módulos. Bueno, yo te tengo una pregunta. Cuéntame. Básicamente, es decir, como mencionaba el compañero, muchas veces es muy difícil arrancar con esos módulos tan teóricos y también siguiendo, digamos, en el estilo de Travis, de su keynote. No sé si tú has pensado, ya que pasaste, digamos, por el camino bien difícil de aprender tanto la parte teórica como la parte de programación, en crear un meetup o algo así, o si ya tienes andando un meetup para, no sé, como para crear algo de comunidad alrededor de este tema e ir guiando a otro tipo de personas hacia este tipo de modelos bayesianos. Bueno, realmente es una muy buena idea. Pues realmente más que todo este tipo de ideas las hemos discutido, tenemos comunidad, por ejemplo, en Medellín con Cristian, el meetup de Machine Learning o el meetup de Python, a veces discute temas científicos, pero es real, o sea, yo no he encontrado como tal una comunidad muy armada en temas como así, como por ejemplo sí lo vi cuando estuve viviendo en el extranjero, en la ciudad de Sydney, sí tienen meetups por cantidades enfocados en este tipo de temas y les dan mucha fuerza, quieren que los principiantes lo cojan rápido. Me parecería, de hecho, que sí se debería hacer, o sí se debería estar haciendo ya. Chévere. Gracias. Y la última preguntita es Claro. si PyMC3 y TensorFlow Probability funcionan también en las GPUs, o solo funcionan CPUs, o no sé exactamente. Sí, por ejemplo, TensorFlow Probability sí tiene directamente el instalador con GPU o simplemente el instalador para uso normal. Lo que se puede hacer con PyMC3 es directamente, bueno, todo ese tipo de heavy lifting que hace PyMC3 realmente lo maneja Theano. Entonces es directamente a través de Theano que se accede a los recursos de aceleración de hardware por GPU. Ya con lo que menciona Christian de PyMC4, con toda seguridad eso ya no va a ser un inconveniente porque TensorFlow Probability sí se aproxima a la aceleración de hardware por GPU.